Bueno, hola, este es Josué y este es un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Pachi conmigo. Hola, ¿qué tal, Pachi? Hola Pachi, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy queremos grabar un poquito para La Membrana. Queremos conversar sobre eh, las celebraciones religiosas de esta época, la Navidad y... La Navidad específicamente, Sí. porque hay otras que no. Sí, Hanukkah también se celebran más o menos en esta época y no, 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 no te lo tenemos. no, no. Y bueno, pero también está el Adviento y bueno, sí hay como una celebración Eso no religiosa. tengo idea qué es. Es simplemente la víspera de la Navidad, que se celebra de manera religiosa, al Ok. menos en el contexto católico. Ok. Y bueno, es simplemente una época especial y una época donde las religiones solemos celebrar diferentes celebraciones, en este caso la Natividad de Cristo, de Jesús. Sí. Sí, como saben, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Y hace tiempo, tanto José como yo habíamos visto un documental un poco raro, un poco bastante de teoría de conspiración, que se llama, José sabe pronunciar el nombre mejor. Dilo. Sí, es en alemán es Zeitgeist. Exacto. Es un documental, sí, es básicamente de teoría de conspiración, pero tiene como una introducción. La parte uno se trata hace como un recuento de diferentes mitos antiguos que son muy similares a la narración principal de la religión católica, que es como el nacimiento de Cristo y la vida de Cristo y su muerte también. Sí. Y bueno, entonces como este documental hace este recuento de diferentes mitos más antiguos que tienen una estructura similar. Al mito cristiano. Ajá. Y bueno, y el documental tiene su intención ahí particular que también extrapola como a más teoría de conspiración, como al gobierno actual y otras crisis similares que puede o no tener sentido. Sí tiene como un tono excesivamente alarmista Sí. que bueno, que no me atrae ni me es como, no me es convincente, pero bueno, en su época, esos documentales 2007, cuando lo veía en ese tiempo, me pareció súper sorprendente esto, porque era la primera vez que yo me exponía a estas ideas de que la religión católica puede tener, o sea, tiene origen muy humano y tiene origen muy, eh, o sea, es algo que está entrelazado con la historia y la política del viejo continente, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, el libro no, el documental, hace mención a varios, como dijo Josué, digamos, varios otras religiones o mitos o mitología, como quieran llamarlo, que justo tienen las mismas creencias o muy similares a la cristiana. Entonces, por ejemplo, según el documental, en Egipto creían que Horus, quien representa al sol, también nació el 25 de diciembre. Lo mismo con Atis en Grecia, lo mismo con Dionisio en Grecia también, y lo mismo con Mitra, que se no noté de dónde era. Entonces, lo que es curioso, entonces lo que expone el documental, esa parte creo que no es totalmente cierta. O sea, no es exacto, No es es como, exacta, sí. sí. Es que se celebra el 25 de diciembre, es por una alineación que existe en las estrellas Ujú. específicamente, ¿no? En el cinturón de Orión, que son estas tres estrellas que uno ve muy frecuentemente. En Venezuela se llaman las Tres Marías. Aquí en Cinturón de Costa Orión. Rica, Ah, bueno, aquí le llaman. popularmente. Sí, no estoy seguro, el arado o las siete cabritas, no sé, una de las dos. Sí. Exacto, entonces lo que dice el documental es que el 25, en esos días, digamos, entre el 21 y el 23 de diciembre es el solsticio de invierno, en el hemisferio norte específicamente, ¿no? Esto significa que ese es el día que es más corto del año, ¿no? O sea, donde hay menos luz. Por tanto, de ahí en adelante va a haber más luz, ¿no? Porque ya pasó lo peor. Ujú. O sea, el sector del día no es el día más corto, sino que el sector del periodo Pues donde hay diario. más luz. Sí, exacto, donde hay más, Bueno, exacto, claro, donde el en la día dura parte. 24 horas igual. Correcto, correcto, sí. Es que al principio cuando leí ese Ah, dato claro, es que me sí, yo enredó a me mí refiero a también. eso como día, digámoslo, Sí, cuando cuando es hay de luz. luz. Sí, ese Cuando es es de el, día, pues. exacto, entonces eso varía un poco más o menos va entre el 21 y el 23 de diciembre, cada año varía, y ese es el día que hay menos luz, entonces claro, de ahí en adelante cada vez va a haber un poquito más de luz en el hemisferio norte. Y además pasa en esos días, esta es que dice el documental, que pasa que en una estrella, que es la estrella más brillante de todas, que es Sirio, Sirio, ¿verdad? Ujú, Se es correcto. alinea justamente con estas tres Marías o tres cabritas. Entonces, que estas tres cabritas son los tres reyes magos yendo hacia la estrella Sirio, ¿verdad?
que sería la estrella de Belén que conocemos en la cultura cristiana, y además apuntaría hacia donde está saliendo el sol en ese momento. Sí, el documental ahí especula el origen, o sea, el origen Astrológico, ¿no? astronómico, astrológico, sí, Sí, astrológico, astronómico, no sé. sí, sí, yo creo que ambas un poco. Sí. Como de estos mitos previos, el mito egipcio de Horus Ujú. y otros más. Yo creo que incluso mencionan al mito griego de Dionisio. Sí, que también ¿no? nace el 25 de diciembre. Ok, sí, y o sea, simplemente mencionan como esas similitudes que tiene, que son un poco sospechosas, ¿no? Claro, sí, bueno, exacto. Y bueno, y yo estuve investigando después de que revimos ese pedazo del documental, para ver qué parte del documental encontraba yo que era cierto, digamos. No encontré que esto de las estrellas, no estoy diciendo que no sea cierto, sino simplemente yo no encontré información al respecto, porque lo que encontré es que no se sabe cuál sería la estrella de Belén. Sí, no hay un consenso de cuál es la estrella de Belén. Exacto. Entonces, sí, que es el planeta Venus, o sea... sí, o que haya sido un evento astronómico único, particular. como una supernova, ¿no? Una Okay. estrella estallando, explotando. Uh-huh. Pero lo que sí es sin duda cierto es que la celebración de Navidad, primero los cristianos iniciales, digamos, principiantes, ¿no? ¿Cómo se diría? Como los primeros cristianos sí. no tenían celebración de Navidad. La celebración del cristianismo importante era simplemente de Semana Santa, ¿no? Pascuas. Uh-huh. Y fue mucho después cuando se empezó a discutir cuál sería la fecha en la que nació Jesús. En la Biblia no hay información sobre cuál sería la fecha en la que nació Jesús. Y entonces, realmente lo que sucedió es que había muchas culturas, como estas que mencionamos, que mencionaba el documental, y otras, que celebraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, uh-huh. ¿no? Que como ya mencioné es entre el 21 y el 23 de diciembre, y celebraban específicamente el 25 de diciembre. Entonces lo que hace el cristianismo, creo que en ese momento aún no sería catolicismo, sino cristianismo, es tomar el consenso de utilizar esa fecha y proclamarla de alguna manera el día del nacimiento de Jesús. Sí, como integrarla bueno, a integrarla a la religión en sí, como usar la parte, como parte de sus celebraciones. De hecho, o sea, se comenta bueno, eso lo encontramos un artículo de la BBC ahí que luego compartimos. De Washington Post. De Washington Post, sí, sobre precisamente este tema, de cuál es el origen de que la celebración de la Navidad sea el 25 de diciembre. Y bueno, y comentan que fue esta integración, que ya se celebraba más o menos por ahí, pero que también había, o sea, que también la gente creyente y los paganos adyacentes, bueno, paganos, ¿verdad?, desde el punto de vista de los cristianos, Uh-huh. Que celebraban otras fiestas, una fiesta al sol, yo creo que era incluso la Navidad del Sol, la sí, el nacimiento del sol. Ajá. Que bueno, que tendría, esto sucedía en Siria y en Egipto, y eso tendría sentido y se relaciona con el documental, porque el documental dice que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Horus, y Horus es el sol, Uh-huh. según el documental. Sí. Sí, entiendo que eso sí es cierto. Algo similar. Entonces, claro, eso a mí me genera la duda, ¿no? De que en qué medida este tipo de cosas que se llama sincretismo, cuando se van mezclando ideas de diferentes creencias, en qué medida eso disminuye o no la legitimidad de la historia, ¿no? Entonces esto nos llevó también a leer un libro que se llama Dios, está en español también, de este autor que se llama Reza Aslan, sí. Ajá. Que él habla como de la historia de Dios, más o menos, ¿no? Sí, ok. Él es de Irán, me parece. Bueno, es gringo con padres iraníes. Correcto, sí. Primera generación estadounidense. Y es como historiador o profesor de literatura o estas cosas, le interesa mucho la religión. Y los libros que ha publicado son sobre religión. Y es creyente, eso creo que es importante aclararlo. Sí, es creyente, sí. Él incluso cuenta un poco sobre sus creencias previas al libro y bueno, y actuales. Él cuenta que primero fue criado en un hogar musulmán, pero no practicante, digamos. Uh-huh. Y después él, cuando ya se hizo adulto, se hizo cristiano. Uh-huh. Entonces como que tiene como un poco de las dos, ¿no? Y después ahora no sé qué es. No, ahora volvió a ser musulmán con unas interpretaciones específicas. Sí, sí. Ah, sí, no me acuerdo cuál es la tendencia de él dentro de... Pero lo que no hay duda es que cree en Dios. Sí, es creyente y
bueno, y este libro es bastante interesante, al menos como desde el punto de vista informativo e histórico, porque es como un repaso. O sea, él tiene una intención particular con el libro que podemos comentar luego, Sí. pero el libro más o menos tiene estructura de repaso del origen psicológico un poco al inicio, y después también se enfoca un poco en el origen histórico de las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿no? Ujú. Y entonces como lo que pasa es que, bueno, y es... Entonces muestra todos estos orígenes históricos y cómo el nacimiento de estas religiones está completamente integrado y es indivisible a la historia de la humanidad, ¿no? Cómo los acontecimientos políticos y guerras y también incluso la manera en que la psique humana está estructurada, Ujú. eh, eh, más o menos explica el origen de estas creencias y, bueno, y religiones, ¿no? Que para, que para muchísimas vidas durante la historia de la humanidad y todavía, y bueno, y todavía, por supuesto, son creencias centrales para la vida de muchas personas. Sí. Sí, quizás yo quisiera que discutáramos dos puntos, ¿no? Uy. El primer punto es que están ambos muy relacionados, ¿no? El primero es, él hace una explicación de por qué nuestro cerebro como Homo sapiens tiene una tendencia a generar historias religiosas o espirituales, ¿no? Entonces esto se explica, dice él, por me parece que son tres. Ujú. La primera, por tres cosas, ¿no? Que son como consecuencias de otras de nuestras características. La primera de ellas es que nosotros solemos buscar patrones, me parece que es una, ¿no? Sí, tal vez él no lo dice directamente, pero sí, sí se concluye Es de lo que decir, es cuenta. Sí. este fenómeno que sucede como cuando uno ve un enchufe o un conector en la electricidad que hay tres huequitos y uno muy fácilmente ve ahí una cara, ¿no? Nuestro cerebro está, sí, él quizás lo explica de otra manera, es como que nos da una ventaja evolutiva ver caras donde no las hay, es básicamente, porque si nosotros fuéramos caminando por la selva y había un tigre medio escondido, es mucho mejor equivocarnos con que en verdad no era un tigre, sino unas hojas que parecían un tigre en ese momento, a equivocarnos de la otra manera. Probablemente aquellos Homo sapiens que se equivocaron de la otra manera no pasaron sus genes, ¿no? Yo creo que sí él Entendieron. menciona Esto sí. una cuestión similar, sí. Ujú. Eh, luego, entonces es uno, ¿no? Que nosotros tendemos a buscar caras o cosas similares como a... Él incluso argumenta humanizar objetos o Exacto. humanizar cosas no necesariamente humanas, pues. Ajá. Y por eso, bueno, un ejemplo que él dice es como si usted le da un juguete a un niño y le pone una carita, el niño ya lo empieza le atribuye facultades humanas, ¿no? Entonces, más o menos eso es Claro, es como que ese creo que es lo de lo humanizar exacto, cosas que es que externas. uno ve, una vez ya le ves la cara a algo, ¿no? El humano tiende a asumir que si yo soy de esta manera, Ujú. ¿verdad? Que tengo conciencia, hay esto como dentro de mí que soy yo, que no es mi cuerpo, Punto de vista, punto de subjetividad. vista o de forma creyente alma, Ok. entonces muy probablemente, o yo tiendo a creer que los otros seres que yo veo similares a mí también lo tienen, Ujú. no que son similares a mí, porque los juzgo según mi punto de vista, por supuesto. Sí. Entonces eso va creando la posibilidad de que, por ejemplo, un árbol que se parece un poco a una cara, empecemos a creer que eh, tiene un alma. Ujú. Y yo no me acuerdo cuál es la otra tercera cosa, o si son solo esas. O sea, Las dos esas son principales. unas, o sea, él como que va mencionando varias de estas, yo creo que son más de dos incluso, pero él como que poco a poco las va refutando, como mostrando que ese no es necesariamente el origen de la creencia religiosa, Ujú. sino como, bueno, y el otra que menciona es sobre simplemente como en general la complejidad cognitiva del ser humano, como, o sea, que la evolución simplemente por alguna serie de razones generó un cerebro que tiene estas características en las que, eh, bueno, y muy relacionado con esto está esto de este dicho que está dentro de las religiones como, bueno, yo creo que es en la religión cristiana, de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y bueno, y una cosa que insiste Reza es que no, es lo contrario, es el hombre que crea a Dios a su imagen y semejanza y cómo es un reflejo
de lo que es el humano. Él empieza, por ejemplo, a mencionar de las religiones politeístas, ¿verdad? Ujú. Es como lo que sigue en el libro. Y menciona cómo todas estas religiones son, los dioses de estas religiones son básicamente humanos con superpoderes, ¿no? Igual son humanos, no son dioses como en la concepción actual monoteísta, sino como tienen, O sea, que tienen virtudes tienen y defectos. defectos, ¿no? En cambio, el Dios más monoteísta pareciera que no tiene defectos, ¿no? Que es un ser perfecto, de alguna manera. A pesar de que, más por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay como muchos actos de rebeldía Ujú. o de la ira de Dios, ¿no? De alguna manera. Correcto. La progresión es más o menos así, como el ser humano busca patrones, humaniza cosas externas y además tienen las proclividades cognitivas para hacerlo y hacer cosas similares, otras cosas similares. Entonces comienza a animizar objetos y, qué sé yo, volcanes, el mar, el Ujú. cielo, el sol. Y entonces eso hace origen a las primeras religiones que en realidad son religiones animistas, que son simplemente atribuir humanidad o atribuir poderes a objetos externos, que es como este tipo de religiones más primitivas relacionadas con tribus de cazadores y recolectores o que incluso ya asentamientos, pero son como estas cosas más primitivas. El siguiente paso es humanizar estos dioses, convertirlos en personas traición, con ambición y relaciones entre ellos y bueno, y esa es como la siguiente progresión. Entonces eso en lo que harías en religiones politeístas, el hinduismo y los mitos griegos son buenos ejemplos, ¿no? Donde Zeus era como el principal de los griegos, pero también era básicamente una persona con más poder, Sí, un que, superhumano de alguna manera. uh-huh, pero igual quería cosas y se equivocaba y hacía cosas normales para la vida de un individuo humano, ¿no? Sí, sí, es que me quedé pensando en que una cosa que a mí me parece curiosa que este libro no mencione es que para mí yo siempre he creído que la razón por la cual los humanos fueron generando historias o mitos religiosos Uh-huh. es por la necesidad de tener explicaciones de cosas, de las cuales no tenían, y el libro omite eso, Es cierto, y durante eh, el libro a mí que se me ocurre también, esa opción, sí, por exacto. supuesto, y entonces, y bueno, es muy interesante, una cosa que sí explica el libro, es cómo el Dios va cambiando, que ya lo estaba mencionando un poco Josué, según las necesidades que estaba teniendo la sociedad en ese momento. Entonces, cuando éramos cazadores y recolectores, lo que necesitábamos era un Dios que nos asegurara poder cazar, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego, cuando empezamos a ser agricultores, en realidad ahora necesitamos un Dios, y casi siempre se volvió una diosa, que nos ayudara con la tierra y con la lluvia y con el sol. Entonces es como vamos adaptando, vamos creando a esto Dios según lo que necesitamos en el momento. O sea, ya en ese momento no necesitamos cazar, sino necesitamos que no se nos enfermen las vacas o que Uh-huh. asegurarnos que el maíz se mantenga. Y esto se va extendiendo hasta, bueno, quizás actualmente no, porque el mito se ha mantenido igual, el católico, pero hasta hace muy poco. Entonces, por ejemplo, le explica diferentes decisiones del catolicismo, del cristianismo, que fueron tomadas en base a las necesidades políticas del momento. Uh-huh. Una de las cosas que él explica, y es esta misma idea de que estamos creando a Dios según nuestra imagen de lo que estábamos necesitando. Entonces, por ejemplo, hay un problema que yo nunca había, yo me crié católica sin practicar realmente. Ok, Eh, pero sus papás eran católicos. Mis papás eran católicos, son católicos sin practicar realmente. Ah, ok. O sea, yo y tampoco aprendí muchas cosas de eso. Pero entonces yo nunca había pensado en esta idea de este problema que hay en el catolicismo y en el cristianismo en realidad de cuántos dioses hay. Si está Dios y luego aparece Jesús y aparece también el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿son el mismo Dios o son diferentes? Y entonces resulta que esto claramente fue una discusión que se tuvo en su tiempo Uh-huh. y la manera como yo entendí que se resuelve según el libro de Reza Uh-huh. es simplemente por decisión de Constantino, quien le convenía que fuese solo un dios para que fuera un emperador Uh-huh. y un dios, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto, ves, es un problema político que no queremos que haya más de un emperador, es mucho más fácil que sea un emperador y un dios, Uh-huh. ¿no? Y entonces se resuelve y dijeron, listo, es un solo dios, acabemos esta discusión y ahora nosotros lo asumimos como así, ¿no? Las personas cristianas, o sea, no hay duda de que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es todo el mismo Dios. Sí, No. exacto, la gente que está dentro de la religión y lo practica como tal, como se practica una religión, que es simplemente practicándola, digamos, sin cuestionar las Uh-huh. doctrinas, eh,
bueno, quién sabe a qué grado, depende de la persona, ¿no? Pero habrá, pero o sea, lo asumen como cierto por completo. Y, o sea, Apache, yo siento que le desilusiona esto de que fue algo que se definió por razones políticas en algún punto de la historia. Esto creo que es alrededor de 300 años después de Cristo o algo No así. más, 300 es lo de la Navidad. Ah, ok. Bueno, a menos que haya sido al mismo tiempo. Ujú. Bueno, que se define lo del misterio de la Trinidad, ¿no? Que Ajá. es que había esta discusión, había incluso sectores más dualistas donde Dios era distinto a Jesús. Ujú. Y Y había, entiendo, sectores que opinaban que Jesús no era divino del todo. O sea, ujú, no era Dios, era un humano. ujú. Sí, esto está relacionado con esto del politeísmo que deberíamos Claro. mencionar rápidamente. O sea, lo que pasa es que el origen de las religiones monoteístas, ahorita el Islam, el judaísmo y el cristianismo, estas tres religiones tienen origen politeísta y eso lo recuenta también Reza. Hay otros libros que lo recuentan un poco también. Hay muy buenos textos en Sapiens de Yuval Noah Harari sobre esto, que es, que es esta progresión que hay desde el animismo al monoteísmo, que El es muy animismo siendo paulatino. lo de cuando éramos cazadores y recolectores que le dábamos. Sí, atribuirle alma a árboles, Ok, atribuirle un alma al animal. venado, Ok, al ok. volcán. Exacto. Eso tuvo una progresión que está en alguna medida documentado por historiadores y por recuentos antropológicos y así. Que, bueno, Reza da algunos detalles también. O sea, ¿qué es esta progresión? Después de politeísmo, entonces, Reza menciona, por ejemplo, bueno, los orígenes del cristianismo y judaísmo. Por ejemplo, hay una cosa que es como que o sea, lo que pasa es que el judaísmo, por ejemplo, comenzó como una religión politeísta. Los primeros judíos reconocían otros dioses además de su dios Yahvé, reconocían los dioses del Egipto y reconocían otros dioses que estaban por ahí, nada más que para los judíos Yahvé era el dios de ellos, ¿no? Y eso Sí, tenía mucho sentido político e histórico, pues porque si gana, es esta cosa de que si uno gana la guerra de uno, es gracias a Yahvé, ¿no? Porque nosotros somos los judíos, tenemos un Dios más poderoso que el otro Dios y eso nos permitió ganar. Si perdíamos, incluso Reza argumenta que una razón por la que los judíos adoptan el monoteísmo, o sea, abandonan esta creencia en otros dioses, es porque pierden una guerra o una batalla con Babilonia, que ujú. tenía otro dios, ¿verdad? Que no era Yahvé. Pierden esta batalla, entonces como que ellos hacen un documental para decir, no, como para poder superar ese trance de esa derrota, decir, no, no hay ningún dios más allá de Claro, Yahvé. porque si no es demasiado fuerte que tu Dios pierda. ¿Qué significa que tu Dios pierda? Que, no, Ujú, que el otro es más poderoso. En esto quiero mencionar esto porque a mí me pareció muy interesante cuando lo escuché. Normalmente hablamos de monoteísmo y claro, significa la creencia en un solo Dios. Pero no es solo eso, sino es la creencia en un solo Dios y que no existe ningún otro. Hay otro término que es ahora Monolatría. monolatría, sí, ahora tengo duda de mi letra, que es, yo creo en un solo Dios, pero no niego que puedan existir otros. Entonces, el judaísmo pasó politeísmo, luego fue A monolatría. monolatría y luego fue que fue monoteísta, o sea, negar la existencia de otros dioses. E incluso, Reza cuenta que en el Antiguo Testamento podemos ver que hay menciones a Dios con otras palabras, ¿no? Y que muy probablemente eso se refiere a otros dioses. Ujú. Tú me estás contando eso, que el Dios de Abraham es un Dios diferente al Dios de Moisés. Sí, sí, de hecho es la primera mención del dios Yahvé Ujú. es cuando Moisés queda atrapado en el monte Sinaí o algo así, que Yahvé se le manifiesta, esa es la primera mención de Yahvé. Pero, y bueno, y Reza dice que eso es un dios y que estaba el otro dios que es el de Abraham, que no me acuerdo cuál es el nombre completo, pero el nombre abreviado es él, y que lo que sucedió con el judaísmo es que eventualmente ambos dioses se fusionaron en uno, como el dios bueno, de Israel, ¿no? Claro, y que luego terminó siendo que no solo es uno, sino que además no existe ningún otro, Que esa sería la siguiente progresión. que O es sea, el monoteísmo. claro, la monolatría sería como Yahvé es el único, es el dios de nosotros, el de los judíos, nosotros los judíos creemos solo en Yahvé, Ujú. y bueno, existen otros dioses, pero no nos importan tanto, y además no nos ayudan en las guerras ni en nada, y después pasó al monoteísmo, que es, bueno, los demás dioses en realidad no existen. Si perdimos esta batalla fue porque el único dios lo quiso así, ¿no? Claro, entonces al ver todas estas cosas, todas estas decisiones políticas de origen histórico y justificadas o no, a mí lo que me da mucha curiosidad escuchando el libro de Reza es cómo él puede entender
todas estas creencias, todos estos hechos, porque no son creencias, estos sí son hechos que ocurrieron, y conciliarlos con ser creyente, porque para mí, uno, saber que tenemos tendencias psicológicas a inventar, a crearnos historias sobre Dios. Dos, saber que agarramos mitos a conveniencia a otros mitos y los tomamos como parte de otra religión, ¿no? O sea, como lo que explicamos al principio del origen de la Navidad, que dentro de ahora del cristianismo se dice, no, Jesús nació el 25 de diciembre. Tres, saber que las maneras como se tomaron decisiones como de que solo hay un Dios, cuando a lo largo de la historia se fue teniendo diferentes dioses. Eso para mí, necesariamente, lo que me dice es que ahí se debilita la creencia en Dios. Digamos, si nosotros estamos diseñados, digamos, esta es una mala palabra para decir, pero si nuestro cerebro... Diseñados por Dios, ¿verdad, Pachita? No, si la evolución nos dio ciertas características que nos hacen tendientes a crear ese tipo de historias que además, para mencionarles igual de nuevo, nos ayudan a cooperar en grandes grupos y tiene una función tan política y tan racional, me parece que esto quizás no demuestra completamente, pero sí es un gran argumento contra la no existencia de Dios, es simplemente un beneficio que nos ha dado, o sea, nos ha traído un beneficio como sociedad a creer en Dios porque podemos cooperar mejor con grupos grandes y además es una consecuencia de nuestra evolución. A mí me parece muy curioso cómo él no se mete en la discusión, o sea, en un momento, él dice en el principio del libro como, esto no es un libro sobre si Dios existe o no, es una creencia de cada quien, y como que lo lanza así y ya. Yo creo que simplemente eso lo que demuestra es el conflicto, la disonancia cognitiva que tiene él al saber todo esto y aún así creer en Dios, porque para mí, yo no estoy diciendo que esto demuestra que Dios no existe, no. Simplemente que si a uno le venden la religión como esta es la historia, Jesús nació el 25 de diciembre. Son historias que ellos mismos sincretizaron. Exacto, que eran una historia... No fueron ellos mismos, ok. O sea, unas historias que ellos mismos, exacto, que se inventaron. Ok, obviamente no fue el padre que me lo está diciendo a mí, fue hace mucho más tiempo. Pero aún así, me parece erróneo, digamos, que lo vendan como verdad cuando ellos mismos saben, la gente sabe que esto no es verdad. Sí, ok, hay una disonancia cognitiva necesariamente, pero lo que pasa es que la disonancia cognitiva es una característica humana y ellos no se dan cuenta que lo están haciendo. ¿Ellos quién? Los padres. O sea, por ejemplo, si no estoy seguro, pero tengo este cierto recuerdo de que un profe mío de religión que era seminarista, ¿cómo se llama? Estaba estudiando para ser padre. Estudiante para sacerdote, sí. Yo creo que yo le hice la pregunta, pero, o sea, ¿y cómo reconcilia usted? O sea, usted sabía que estas cosas son sincretizadas, o sea, que se tomaron de otras religiones. Que se adaptan de festividades paganas, por ejemplo, y se incorporan al canon religioso, ¿no? Ajá, ¿y qué te dijo? Y él me dijo, sí, eso es público, primero que todo, eso no se oculta, o sea, dentro de los estatutos internos de la iglesia, la gente sabe eso, no es ningún secreto, y no se trata de ocultar, incluso yo creo que yo he escuchado a sacerdotes explicando o narrando esto en misa, así como para aclarar, como para que la gente sepa, porque está bien, o sea, simplemente es así, es cierto. Yo creo que ellos simplemente, y lo que pasa es que ellos simplemente reconcilian esas dos realidades. Ellos no excluyen una cosa con la otra. Sí, o sea, lo que pasa es que sí tiene una... o sea, lo que pasa es que como estas cosas fueron empujadas por... O sea, entiendo la inquietud de Pachi porque fueron empujadas por cuestiones... políticas. Por presiones políticas, sí. Por ejemplo, la gente no se podía poner de acuerdo y por ejemplo, este ejemplo de cuando se creó la creencia de la Trinidad, fue Constantino quien... él no fue quien hizo eso, sino que él presionó para que se tomara una decisión para allá, porque necesitaba unificar sus religiosos y eso fue lo que se definió y yo creo que incluso la creencia en la Trinidad no estaba antes de eso, simplemente había gente que era dualista y estaban los monoteístas. O sea, no estaba el Espíritu Santo por ninguna parte. El problema era como Jesús, que Jesús se refería al Padre y se refería al Espíritu Santo, entonces como que entonces ¿cuál era el verdadero? Que Jesús menciona al Espíritu Santo. Y claro, entonces estaban estas creencias politistas, había gente que creía que uno era el más importante del cristianismo y otros creían que era el otro. Otros creían que había cierta dinámica o así, entonces como que no se lograban poner de acuerdo, entonces Constantino presionó y se definió la Trinidad y ahora como lo conocemos. Pero no quiere decir que él no creyera, que él no fuera cristiano, que él no creyera en un Dios monoteísta que influencia en el mundo o en su pueblo, digamos. Él es simplemente
necesitaba que se hiciera alguna definición por razones políticas, pero él sí creía, por ejemplo, él podía concluir de alguna manera, ¿verdad?, que lo que se definiera era por influencia de Dios. Entonces uno puede utilizar esas cosas así. Claro, Eh, pero sí, claro. nada, que si Dios existiera, para Ujú. mí no tendría por qué haber duda de si es uno o tres. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y porque Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, eh, Exacto, es omnipotente y o sea, omnipresente, o él podría hacerlo como él quisiera. Además, no tenemos manera de saber cuáles son exactamente las características de Dios si es que existiera. No hay un o sea, acceso a esas cosas. no, pero yo estoy hablando del Dios cristiano, digamos, Ok. ¿no? Bueno, según la historia que nos dicen, es que mi problema es este, Ujú. de que el hecho de que digan una historia y luego digan, bueno, a los que estudian un poco más les contamos de que eso en verdad no es así, que eso en verdad no pasó. A mí me parece que nos están tratando como tontos. Bueno, pero yo creo que no. O sea, simplemente ellos dicen lo que creen o sea, y la gente con el tiempo que tiene escuchará. O sea, no, yo no creo que haya una. O sea, yo siento que a la religión muchas veces se le atribuye como esta dimensión maquiavélica de que lo hacen para manipularnos o así, o para ordenar artificialmente las cosas. Que sí, sí, por supuesto, pero no es maquiavélico como preplaneado. Ellos simplemente, hay doctrinas que tienen ciertos resultados sociales y eso es Claro, lo pero que. entonces, o sea, si todo se hace por otra razón, entonces para mí se pierde un poco eso, la legitimidad. Entonces, ¿cómo sé yo? Pero es igual de legítimo, es simplemente que las religiones se han originado con la historia de la No, humanidad. no es igual de legítimo a que si fuera, o sea, Como que si imagínate fuera que la Dios que historia, en serio nos haya dicho estas imagínate que cosas. fuese cierto de que los sacerdotes o lo que sea tienen una conexión, o sea, tienen acceso a información privilegiada, digamos, y que ellos nos las dan a nosotros, ¿no? Ok. Entonces, claro que fuese Eso es mucho más como legítimo. ese es como el reclamo protestante. Eso es, de hecho, Claro, un bueno, desarrollo sí. posterior, sí. Bueno, es que eso, ¿Cuál es la autoridad de ellos entonces? pero Dice es que usted. ¿cuál es la autoridad de todo? Porque al final también la Biblia está llena de un montón de relatos que fueron copiados de otras historias. Hasta qué punto, qué cosas dice la Biblia que son ciertas o no. Y entiendo que la misma iglesia, o sea, ya la iglesia católica dice, bueno, no, o sea, el mundo no se creó en siete, o sea, la historia de Adán y Eva es un mito, Ok. ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto yo sé que eso es un mito y que lo ¿Cuál es otro la parte no? que tengo que creer por completo y cuál es la parte que tengo Exacto, que interpretar? porque muchas veces además es contradictoria, o sea, Ujú. yo no sé nada de la Biblia, es lo que he escuchado que dice la gente que sí la leyó, Ok. pero entonces es como, si tú por un lado me dices que este es el libro donde está toda la historia del cristianismo y por otro lado me dices, pero esto sí, esto no, para mí va perdiendo credibilidad. Sí. O sea, porque se puede hacer una lectura literalista de un texto sagrado. Lo que pasa es que, exacto, el punto es que o sea, ellos defenderían eso como que un texto sagrado no se puede leer de manera Claro, pero mi literalista. pregunta es por qué es sagrado, ¿quién lo hizo? Jesús no fue el que lo hizo. Es un misterio. Ajá, pero no, Jesús, o sea, lo hicieron muchos Ok, años después. todavía tengo un punto, todavía tengo una Ajá, defensa a ver. que, bueno, que es la defensa más, una defensa más metafísica que yo creo que Ujú. funciona mejor, que es simplemente todo esto ambas cosas pueden estar pasando. O sea, Sí, por un lado, desarrollos históricos fueron y necesidades psicológicas de la gente y sociales o etcétera y fueron generando estas creencias y estas organizaciones religiosas, pero bueno, bueno, enterarse de que eso se haya originado así puede generar desilusión, pero igual podría estar existiendo un Dios a pesar de todo eso, a pesar de que de manera que seamos los hombres quienes claro, pero nos que ha no creado Dios. necesariamente es ese Dios que nos cuenta en las historias, o sea, no necesariamente es Bueno, omnipotente, pero omnipresente. yo siento que, Pudiera serlo o no, claro, pero también las religiones son conscientes de esto y de esta posibilidad. claro, las religiones constantemente dicen en lo difícil que es conocer verdaderamente a Dios y cómo generar una conexión con Dios es un viaje, o sea, es como un viaje de la humanidad y también un viaje de cada De uno. cada, Exacto, como, no, como una relación con un ser supremo, como es básicamente imposible para las condiciones humanas, las religiones suelen mencionar o sea, este detalle de que como Dios no es un conocimiento científico o empírico que se pueda experimentar y interactuar de manera directa, lo que pasa es que ahora tenemos mucha influencia de la parte empírica y la revolución científica, claro. uh-huh. Pero las religiones tienen un origen más mitológico y es otra cosa, ¿sí? Es como, simplemente están hablando como
Yo siento que ven el mundo de una manera más funcional, es más filosofía del qué hacer, del cómo actuar, más tanto de qué es cierto y qué no es cierto. Entonces van por ahí. Entonces crean esto, o sea, O sea, sí. está bien, pero a mí, digamos, entiendo, digamos, que los mitos sean o no ciertos no implica que Dios exista o no. Ujú, ¿De acuerdo? Pero para mí sí implica que el mito, o sea, que el mito sí implica que lo que me está contando este mito ujú. no lo tengo que asumir como cierto. Y, No, y el hecho de que me lo vendan como cierto me irrita. genera desconfianza, sí. Claro, genera mucha desconfianza. Eh, y creo que es un error. Creo que sería más estratégico en el mundo actual decir, bueno, estos son historias que podemos tomar como, no sé, como inspiración, ¿no? Habrá partes de la Biblia muy buenas, habrá malas, igual con cualquier texto, pero, y hablar, no sé, como de otra manera. Pero Como sin respetar duda, más al público, al televidente. exacto, como que sí. Porque entonces resulta que eso, que hay religio, hay gente que no, los católicos sí admiten la evolución, pero hay cristianos que no. Ujú. Y eso a mí, en base a lo que dice la Biblia. Entonces eso, verán los problemas que nos genera. Claro, es que hacen una lectura completamente literal de lo Exacto. que... O sea, probablemente en alguna parte dice algo así. Di que Dios creó a Adán y Eva de su costilla y no sé qué. Sí, o sea, O no, ¿cómo ahí hay era? otros problemas, o sea, porque Sí, simplemente nos están cuestionando por qué el papel dice 6.000 años o lo que diga, ajá. y lo Ah, bueno, están de lo creyendo. del tiempo de la creación del... Sí, por ejemplo, ¿De cuánto tiempo tiene la Tierra existiendo? Es la por cosa. ejemplo, Que sí. ellos creen que es súper poquito. Eso es Algunos, ¿verdad? definitivamente un problema, pero yo creo que es un problema más relacionado no necesariamente con creer en o no en una religión, sino con educación, con tener más, ¿cómo se llama esto? Pensamiento Criterio. crítico, sí. Sí, puede ser, pero exacto. A mí lo que me... Eso, ya creo que ya dice mi punto, pues que no, Sí, sí, me sí. parece que se desvirtúa todo. Pero es compatible. La existencia de Dios y el origen Y la no histórico de existencia la también. religión, sí, ambas. Ambas Ambas, son o sea, el punto es que yo entiendo que esto no prueba nada, salvo que los mitos son falsos. La manera como están escritos los mitos. la manera, sí, la manera literal de cómo están escritos. Pero porque lo que pasa es que pueden ser leídos de una manera más, no necesariamente metafórica o analógica, sino como, o sea, que puede haber una lectura adicional, Claro, porque como una lectura sí, mística pero es de que, los por textos, ¿no? ejemplo, ya nos estábamos terminando, pero ahora se me... Porque ¿Ahora qué? resulta ¿Ahora qué? que no, que el documental este, yo ahorita lo que me les mencioné eran los que celebraban también el 25 de diciembre como el nacimiento de un dios. Pero resulta que también hay un montón, según ellos, esto sí que no lo verifiquen en absoluto, que creen que el dios muere, pasa 3 días muertos y Hay varios, sí. sí, y resucita. Y entonces, a mí el 25 de diciembre, bueno, no es tan importante, pero la resurrección de Jesús Que es sí es la muy creencia fundamental. fundamental del Claro, catolicismo, sí. porque, digamos, si Jesús no murió, o sea, ok, por un lado, ok, puede haber muerto por los pecados de todos. Ujú, Y esto entiendo que trae como consecuencia que ya no tengamos que hacer sacrificios humanos, cosas así, ujú. porque ya Dios, Jesús murió por los pecados de todos. Pero si no Sacrificios humanos. resucita, es que algo sí escuché en otra cosa que vi. Ok, ok. Ajá. Si no resucita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que era Dios? Y no era un cualquiera que le mataron, Ujú. ¿no? Y entonces el hecho de que haya muchas otras religiones que también tienen a alguien que muere y resucita a los 3 días, bueno, me da más inquietud en creer que eso sí sucedió. Entiendo que toda la argumentación anterior es posible, o sea, que igual puede existir Dios, pero yo creo que ya ahí no puedo argumentar que Jesús existe. Bueno, otra cosa que puede hacer es una lectura mística de los textos sagrados y no necesariamente una lectura literal. Tal vez, todo eso es cierto de alguna manera, o sea, de alguna manera menos, eh, sí, menos literal, menos, o sea, no es pensamiento científico, es algo más o algo así. O sea, esa es otra Claro, posibilidad. pero digamos, creo que sería más... Lo que pasa es que al decir eso no se sabe exactamente qué es Ajá. lo que estoy diciendo, eso estoy consciente, pero simplemente es como, bueno, no, quería mencionar otras posibilidades. La otra posibilidad es que simplemente no tenga nada que ver. O sea, podría, todos los teísmos son posibles igual. El, pan, Incluyendo el ateísmo, el panteísmo, el ateísmo, politeísmo, el politeísmo, el animismo es posible. O sea, no hay ninguna manera de saber. pero Eh, ese no es un teísmo. el animismo, no. De alguna manera sí, o sea, simplemente que todo está animado, que todos son Ajá. ánimas. Son dioses pequeñitos, sí, duendes. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿verdad? ¿En qué medida afecta o no para sus creencias el saber que todo es mentira? Ok, entonces estamos esperando todas sus opiniones Exacto. en Facebook, en Apple Reviews, ¿eh? En Sí, Apple Podcasts, en Apple los reviews. Podcast Reviews,
pueden mandar correos a membranapodcast en Gmail. Pueden Ujú. comentar en el canal de YouTube también. Ahí pueden dejar un comentario de abajo. Ujú. Y bueno, por favor, participen en el podcast también. Sí, compartan esto a su tía católica. No, mentira, no sé. Si quieren, yo creo que la idea era hacer una discusión respetuosa y de Sí. nuestras dudas y preguntas al respecto de esto, porque también se comenta mucho sobre, ahora todo el mundo sabe todo, ¿no? Estos datos sobre historia y así están disponibles a un par de clics y todo el mundo sabe estas cosas, entonces es normal que los discutamos y que, bueno, y de manera respetuosa y entendiendo que todo el mundo tiene creencias diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el año que viene, porque el próximo episodio será ya el primer episodio de enero del 2020. Bueno, sí, felicidades, feliz año. Y Feliz año. felices fiestas. Feliz nacimiento del sol. Ujú. Feliz. 25 de diciembre. Sí, feliz, ¿qué? Los días de Navidad, los 12 días de Los Navidad. 12 días de Navidad, entre el 25 y el 12 y el 6 de enero, que es una de las fechas donde se celebró el nacimiento de Jesús por un año. Bueno, feliz solsticio de verano. No, de invierno. Ah, bueno, los del Ah, sí, de invierno. Bueno, Perdón. sí, pero las de Argentina y Australia que nos escuchan, Ajá. eso sí se verá. Bueno, chao. Bueno,